los enfoques, bueno, los enfoques sí, más importantes de la encuesta. A veces el sonido, en fin, no nos permitía, ¿verdad?, identificar todos los matices de lo que decía Víctor, pero aquí tenemos a Juan Carlos, que me consta que Juan Carlos Rodríguez, que han mantenido ambos muchas y largas conversaciones sobre cómo entender mejor la realidad del hecho y de la experiencia religiosa más en España, ¿no? Sí, buenos días y gracias por participar en esta conversación, en la conversación de la que hablaba Víctor. Mi función aquí va a ser presentar los resultados principales de una de las dos encuestas en las que un poco duro de en las que son la base del informe que más o menos todos tenéis o que se está presentando hoy y que se titula Perspectivas ciudadanas y del profesorado hacia la religión, su presencia pública y su lugar en la enseñanza. Hoy presentaré los resultados de una encuesta al público general y mañana los de la encuesta a los profesores. El informe está basado... Esta parte del informe está basada en una encuesta a una muestra representativa de los españoles de 18 a 75 años de edad. No tiene gente más mayor, no se incluye porque en encuestas online es complicado llegar a este público, al público de más de 75 años. Es una encuesta llevada a cabo online en noviembre del año pasado y la idea era contar con una actualización de las perspectivas de la gente acerca de la presencia pública del hecho religioso y de las iglesias, de las organizaciones religiosas y de una actualización de cómo veían el papel de la religión en la enseñanza en España. No era el objeto principal de la encuesta el estudio de la religiosidad de los españoles, pero obviamente también hemos necesitado incluir algunas preguntas sobre esta temática como contexto y para entender mejor las respuestas a las preguntas más centrales en nuestra investigación, las que tienen que ver sobre todo con la presencia pública de la religión. El cuestionario es un cuestionario que, como todos los cuestionarios que se suelen hacer, tiene su raíz y su tradición, es decir, prolonga la tradición de cuestionarios y de encuestas nacionales e internacionales sobre estos temas, pero por la temática, por lo nuevo de la temática, o no tanto lo nuevo, sino por haber afrontado esa temática, hemos tenido que construir bastantes preguntas nuevas en las que nos hemos beneficiado mucho de la conversación con la gente de la Fundación Europea Sociedad de Educación, en particular con Mercedes. El informe en esta parte tiene la estructura que veis ahí. Comienza mostrando algunos rasgos básicos de la muestra y de la composición de la muestra según su religiosidad y su práctica religiosa. Sigue con un apartado dedicado a la vivencia de la religión, algunos de los componentes de esa experiencia religiosa de la que hablaba Víctor, con la limitación que veremos que nos plantean las encuestas. Luego pasamos a un apartado sobre religión y esfera pública, que es uno de los apartados centrales del trabajo. Luego seguimos con la visión que tiene la gente acerca del papel de la religión y de las iglesias en la sociedad, el que han tenido y el que están teniendo. Seguimos a continuación con un apartado dedicado a la escuela, la religión y la familia, y luego hay un apartado de conclusiones. Aquí solamente voy a resaltar los hallazgos principales, por así decirlo, con algún comentario.
y para cada uno de ellos voy a proporcionar una ilustración gráfica o con un cuadro para que veamos los datos en los que se basan las afirmaciones. Una cosa muy importante que tiene que ver con la charla de Víctor. Esto es una encuesta, ¿de acuerdo? Y eso tiene unas limitaciones. Es una manera de afrontar la realidad, de descubrir la realidad, de desvelar esa realidad, pero tiene muchas limitaciones. Las preguntas pueden ser toscas, son siempre toscas. El entendimiento que tiene la gente de las preguntas puede variar. No tienen toda la riqueza que tiene una conversación verdadera con la gente. No implica una observación de cómo se comporta la gente ni de cómo actúa. Todo eso hay que incorporarlo a la interpretación de la encuesta y a la conversación sobre los resultados de una encuesta. Si no, tenemos una visión útil de la realidad, pero limitada. Esa limitación hay que tenerla muy en cuenta, siempre que analicemos una encuesta. Por eso yo insisto aquí en que hay que interpretarlas y que esa interpretación es una tarea un poco de todos, de conversación entre todos, cada uno aportando su perspectiva acerca de esos datos y acerca del sentido que podemos dar a esos datos. Lo primero que hemos hecho en el informe ha sido caracterizar a esta población que estudiamos desde el punto de vista de su religiosidad y su práctica religiosa. Para eso hemos utilizado algunas preguntas típicas, no hace falta innovar mucho al respecto. Hay una pregunta clásica de autoidentificación como católico, como agnóstico, como ateo, como indiferente, con variedades en esa formulación. Y luego a quienes, o creyente de otra religión, y a quienes se identifican como creyentes, suele acompañarles una pregunta acerca de el grado de práctica religiosa, para poder diferenciar entre creyentes más practicantes y creyentes menos practicantes, esos no practicantes y nada practicantes de los que hablaba Víctor antes. El estándar es preguntar acerca de la asistencia a oficios religiosos. Es una pregunta que funciona y que diferencia muy bien clasifica bastante bien a la gente, sobre todo desde el punto de vista de sus opiniones acerca de temas conexos con esta clasificación, claro. De hecho, en el informe veréis que prácticamente todas las preguntas están cruzadas por esta variable, por la variable de religiosidad y práctica religiosa, porque es la que muestra las diferencias más sustantivas de opinión. Diferencias que pueden llegar a ser muy amplias, por ejemplo, entre católicos practicantes y ateos o indiferentes. Entonces la muestra queda así, da un poco, simplemente para que lo conozcáis, hay como un 60% más o menos de católicos, la mayor parte no son muy practicantes, pero hay una cierta proporción de practicantes, de un 18% de la muestra. Luego hay un 12% de un 10% indiferentes, un 11% de agnósticos y un 16% de ateos. Es simplemente para que tengamos esos datos, nada más. Hay aproximadamente entonces un 60% de gente que se califica a sí misma como católicos y unos poquitos que se clasifican como creyentes de otra religión. Tengamos en cuenta que es una muestra de españoles, es decir, de gente con nacionalidad española. Si incluyera extranjeros residentes en España, habría una mayor presencia de creyentes de otra religión. Y tened en cuenta también que es una muestra de 18 a 75 años. No tenemos la gente mayor, la gente más mayor es más religiosa. Hay más gente que se identifica como católico. Como información de contexto, hemos situado ese porcentaje del 60 más o menos en el recorrido de las encuestas que desde hace décadas van preguntando a la gente cómo se identifica.
Con esas encuestas, que son básicamente encuestas del CIS, podemos ver cómo ha ido evolucionando el porcentaje de católicos, de entrevistados que se clasifican como católicos, y nos da una pista acerca de lo que hablaba Víctor, del proceso de secularización en España. En el gráfico se puede ver cómo en los años 70, mediados de los 70, la autoidentificación como católicos rondaba el 95%, y vemos cómo esa autoidentificación ha ido cayendo, a veces más rápido, a veces más lento, y en los últimos 10 años, 5 o 10 años, esa caída es suave. Veis también que hay una ruptura de la serie, porque el CIS en tiempos de confinamiento, pandemia y demás, no está haciendo los barómetros en los que está basada esta serie de manera presencial, sino telefónica, y los datos son distintos, simplemente porque las encuestas son telefónicas, que eso es algo que conviene recordar. La técnica de la encuesta influye en los resultados, eso siempre hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Tanto como para que veáis, como para que se vea que efectivamente, si hacemos la encuesta telefónica, el porcentaje de católicos es más bajo. Ya está. Entonces, siempre que comparemos encuestas con una técnica o con otra, hay que tener en cuenta que la propia técnica influye en los resultados. No muchísimo, pero algo. No es que de repente tengamos un 30% de católicos, pero sí que podemos bajar de un 65 a un 60 o algo así. Ese proceso de secularización se puede ver con muchos más indicadores. Como ilustración también de las tendencias, hemos incluido en el informe el porcentaje de matrimonios católicos sobre el total de matrimonios que se celebra cada año. Que implicaría un proceso de secularización todavía más acelerado de lo que hemos visto en el gráfico anterior. Como se puede ver en este gráfico, el porcentaje de matrimonios católicos sobre el total al principio de la serie era prácticamente el 100% en el año 76, y es un porcentaje que fue cayendo paulatinamente hasta el año 2000 más o menos, y después ha caído a gran velocidad, de manera que en la actualidad el porcentaje de matrimonios católicos sobre el total de los que se celebra cada año debe ser más o menos del 20-25%. Es decir, no solamente es que la gente se case menos, para formar parejas, aunque muchos forman parejas y luego se casan, o sea, que no es que aumente tantísimo el porcentaje de parejas de hecho, pero entre los que se casan, por razones diversas, el porcentaje de los que siguen el rito católico es muy bajito ahora mismo, es como el 21, 22, 23, 24, 25%, una cosa así. Es decir, aunque el proceso de secularización es un tramo abierto, con avatares y complejo y discutido y conflictivo y producto de una conversación y de fuerzas en presencia, por ahora las fuerzas secularizadas, por así decirlo, van ganando en esa conversación. Otra de las cosas que hemos querido hacer en el informe es situar el caso español, al menos en términos de religiosidad, pero también con las preguntas que con las que podemos comparar las respuestas en otros países europeos. En términos de la ubicación religiosa de los españoles y de la religiosidad, el nivel de religiosidad que tienen, contamos con varias encuestas, con muchas encuestas, de hecho. Aquí simplemente he seleccionado 2 de esas encuestas y 2 de esos resultados. Veis que están ordenados los países de la Unión Europea según el porcentaje de la población adulta, que es la que se suele entrevistar, que se identifica con alguna denominación religiosa. Católicos, protestantes, musulmanes, con la que sea, con las distintas variantes o denominaciones de cada una de esas grandes religiones. Y también se incluye el nivel de religiosidad personal, medido con una escala típica de 0 al 10, o mediante otra escala, pero convertida a la del 0 al 10 para que se interprete un poquito mejor.
En este caso es una escala, así de 0 nada religioso al 10 muy religioso. La línea azul es la que marca, la que recoge el porcentaje de la población que se identifica con alguna confesión. Veis que España se sitúa en la zona media-baja de esa supuesta clasificación, con un porcentaje alrededor del 60%, pero que hay todavía bastantes países en la Unión Europea con niveles de identificación altos del 80, el 90, 100 y demás, y también hay algunos con niveles de identificación bajos. He incluido el otro indicador para que veamos que cuando se trata de comparar los niveles de religiosidad de los países conviene una aproximación con distintas perspectivas, porque no tienen por qué encajar todos los indicadores. El orden que implica la línea azul se ve que no es el mismo orden que implica las barras naranjas o marrones en cuanto al nivel de religiosidad percibida. Soy muy religioso, soy poco religioso. Y en el informe veréis además otro indicador más al menos. En cualquier caso, el nivel de religiosidad medido en España de una manera o de otra se sitúa en la zona media-baja de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. En un segundo apartado nos hemos ocupado de ahondar algo más, pero no mucho más, por los límites de tiempo de la encuesta, en prácticas y en comportamientos que pueden tener con la vivencia de la religión, bien de una manera directa, bien de una manera indirecta, a través de conversaciones, por ejemplo. Utilizando preguntas que son algunas bastante usuales en la tradición de encuestas sobre esta materia. En cuanto a una práctica que se suele medir bastante en esas encuestas, la de la oración, la del rezo, hemos usado una pregunta muy sencilla acerca de cuántas veces reza usted, reza el entrevistado. Solamente hemos hecho esa pregunta a los creyentes, no a los que no son creyentes, porque damos por supuesto que los no creyentes no rezan, aunque eso es discutible también. Y veis que, entonces simplemente aquí tenéis los datos y en el informe también, que hay un 40 y algo por ciento que reza con bastante frecuencia, 42%, y el resto, pues hasta 100, reza con menos frecuencia. Hemos, como complemento a toda la muestra, les hemos preguntado con qué frecuencia tienen momentos de meditación personal, que es una pregunta que se ha hecho también bastantes veces, en particular en algunas encuestas del CIS. Y los resultados sugieren que el conjunto de la población, pero también quienes no se identifican con ninguna religión, tienen con cierta frecuencia momentos de meditación personal, que cabe interpretar como, digamos, momentos de recogimiento, de reflexión, pero también momentos de espiritualidad. Y de hecho, en el conjunto de la muestra, el 42% también tiene con bastante frecuencia esos momentos de meditación personal. Y las otras dos pistas acerca de esa experiencia religiosa vista desde dentro y desde fuera son si se trabaja como voluntario en una organización religiosa y si se habla de temas religiosos. España, como sabéis, es un país con bastante poca participación en asociaciones voluntarias. En el caso de asociaciones voluntarias de índole religiosa, aquí veis los datos más recientes que podéis tener. Más o menos un 14-15% dice que participa en esas como voluntario en iglesias u organizaciones religiosas alguna vez al año, y un 85% no. Y en cuanto a las conversaciones, da la impresión de que la religión es un tema de conversación relativamente frecuente entre familia o amigos, en un 30 y tantos % de los casos aproximadamente, pero para el resto de la gente no es un tema de conversación. Eso es importante por algo que diremos más adelante, para entender cómo las grandes diferencias que hay de opinión se manejan en la vida cotidiana.
En cuanto a en este apartado de creencias y vivencias de la religión, en segundo lugar nos hemos ocupado de cuánta importancia otorgan los entrevistados a la religión en su vida, y para eso lo hemos hecho, claro, comparando con otros aspectos de la vida, no con todos, sino con algunos dentro de los límites de una encuesta. En este caso hemos utilizado una escala del 0 al 10. Veis en el cuadro que está a la derecha, veis que lo que más valora la gente o lo que más importancia da para su vida a la gente es a la salud, y no tiene que ver solo con que la encuesta se haya hecho en el año 2020, en un año de pandemia, sino que siempre más o menos es así. Bien la salud, bien la familia. 9,5 salud, 9,5 familia, 9,3 más o menos educación, 8,6 bienestar económico, amigos 8,3. La política en este año y desde hace unos años tiene más importancia en la vida de la gente, tal y como revelan las encuestas. Otra cosa es que sea verdad, con un 6, y la religión tiene una importancia de 4. Tengamos en cuenta esa composición por religiosidad y práctica para entender ese 4. Obviamente, entre los más religiosos, ese 4 se convierte en un 7 aproximadamente, entre los menos religiosos, ese 4 se convierte en un 2 o en un 1. A escala de Europa, con datos recientes del año 17, se ve que la importancia media que se otorga a la religión en España se sitúa en un lugar intermedio entre todos los países con datos, aunque hay países en los que la población tiende a otorgar bastante más importancia a la religión, casi un 8 o así, y países en los que se otorga menos importancia. No me entretengo en diferenciar los países que caen arriba o caen abajo en estas clasificaciones, pero los que suelen caer del lado de más importancia a la religión, más religiosidad y demás, suelen ser más bien países del sur y países de lo que antes llamábamos Europa del Este. En tercer lugar, dentro de este apartado de creencias y vivencias de la religión, y estas son preguntas, yo creo que bastante relevantes desde el punto de vista del comentario que ha hecho Víctor acerca de cómo hay que matizar el argumento del proceso de secularización. Hemos planteado a los entrevistados que valoren la base religiosa de su vida, de sus creencias, de su cultura. Y a los creyentes si en su vida siguen los mandamientos o los mandatos de su religión. La primera pregunta tiene que ver con esto: ¿en qué medida vive su vida cotidiana según sus mandamientos? Más o menos, algo más de la mitad de los creyentes afirma que sí lo sigue mucho, bastante, pero un poquito menos de la mitad cree que no tanto. Lo más interesante son las otras dos preguntas. En una, se les plantea a los entrevistados si, más allá de que se vean a sí mismos como religiosos o no, cuánto dirían que los valores fundamentales que tienen están enraizados en el cristianismo, tienen una raíz cristiana. Y una mayoría muy amplia, del 75-76%, cree que en mucha o bastante medida, en gran medida, sus valores tienen una raíz cristiana. Es decir, muchos ya no se consideran cristianos ni católicos, muchos se consideran ateos, o bastantes, indiferentes, pero reconocen la raigambre religiosa de nuestra cultura y de sus valores, aunque hay una minoría que no la reconoce. Y también es muy interesante los resultados de la siguiente pregunta, que plantea el grado de acuerdo con una afirmación acerca de que, de un modo u otro, siempre hay un componente religioso en la vida humana. Algo con lo que está de acuerdo más o menos 2/3 de los entrevistados. Es decir, vivimos en una sociedad de creciente secularización, pero mayorías notables reconocen una base en nuestro país cristiana, en otros países será de otra religión, una base cristiana importante en sus valores, y muchos reconocen que de un modo u otro siempre hay un componente religioso en la vida de los humanos. En el apartado de religión y esfera pública,
es donde hemos intentado hacer preguntas más novedosas, por así decirlo, pero no todas son novedosas. Hemos empezado por preguntar acerca de la confianza que se tiene en instituciones religiosas, comparando con otras instituciones. La verdad es que en los últimos 5 o 10 años, en España, tal y como se puede medir y quizá más, tal y como se puede medir en encuestas, asistimos a una erosión de la confianza en instituciones. Casi de todo tipo, partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, no entro ya en gobiernos y demás, casi todos, casi todo tipo de instituciones por los que preguntemos, con alguna excepción, quizá la policía, el ejército, quizá, hay una erosión de la confianza así medida. Así medida quiere decir que le preguntamos en una encuesta del 0 a 10 cuánto confía en una institución. Que es una manera tosca, pero es una manera útil, sobre todo para comparar y para ver la evolución de esas percepciones. En nuestra encuesta hemos preguntado por 5 instituciones, sí, ONGs, medios de comunicación, la Iglesia, grandes empresas y partidos políticos. Y veis que la confianza de la Iglesia más o menos ronda, traducido a la escala del 0 al 10, el 3,8, 3,9, una cosa así, muy parecido a lo que nos dicen acerca de medios de comunicación y acerca de grandes empresas. Muy por encima de partidos políticos, que están en niveles mínimos de confianza, como sabéis, y un poquito por debajo de ONGs. Ni siquiera ONGs recogen mucha confianza, recogen un 5 sobre 10. Es que no pasa en todos los países, pero en España la sensación de distancia con respecto a instituciones de todo tipo de los últimos años es muy, muy, muy llamativa. Tiene que ver con la crisis económica, pero seguramente no solamente con la crisis económica. A escala europea, la pregunta típica dice si se confía, cuánto se confía, mucho, bastante, o del 0 al 10, te da igual. Y aquí hay un problema de redacción de las preguntas, que es importante. Es en la Iglesia o en las iglesias. En los países en los que no hay iglesias, por ejemplo el nuestro, o no es habitual hablar en esos términos, se ha preguntado por la Iglesia. En España se ha preguntado, al decir la Iglesia, ya sabemos lo que es la Iglesia Católica. ¿Vale? Y en otros países en los que hay más pluralidad, no es que aquí no haya pluralidad, sino que es más habitual hablar de iglesias, se ha preguntado por las iglesias. En cualquier caso, el nivel de confianza en España es parecido al que hemos obtenido en nuestra encuesta, rondando el 4 aproximadamente, y es un nivel bajo en comparación con otros países. Bastante bajo. Hay países en los que hay niveles de confianza del 7, pero hay algunos que incluso el nivel de confianza es más bajo que el 4. Quizá lo más llamativo de toda nuestra encuesta viene a continuación. Tiene que ver con la presencia pública de los argumentos religiosos y con la expresión de las creencias religiosas. Yo reconozco que los resultados me han sorprendido bastante, pero que probablemente haya que interpretarlos en la línea de lo que ha dicho antes Víctor acerca de los campesinos de Castilla y de otros sitios que son muy religiosos y muy castellanos viejos y demás, pero el cura lejos, que es una manera de hablar un poco metafórica, pero bastante realista en el fondo. Y veréis por qué digo esto. La sensación que da la encuesta es que hay mayorías amplias del público que prefieren que no se exploren argumentos religiosos en la esfera pública, en particular en la discusión política. Por ejemplo, hay una pregunta acerca del grado de acuerdo con una afirmación que es bastante categórica. Las religiones pertenecen exclusivamente al ámbito privado y hay que excluir sus manifestaciones de la vida pública. Es muy categórica y no admite demasiada interpretación. Hay una mayoría, no muy amplia, pero hay una mayoría que está de acuerdo con esa afirmación, con relegar las religiones al ámbito privado y que no tengan mucha presencia pública.
hay una mayoría de 56, del 58%, y hay una minoría del 42% en desacuerdo. Eso hay que verlo en el contexto de los resultados de las siguientes preguntas. Un 75% está de acuerdo con que las iglesias y otras organizaciones religiosas se abstengan de opinar en asuntos políticos. En asuntos políticos, sí. Y solo un 25% tiene una opinión contraria a eso. El 75% es mucha gente. No es un 52, un 53, es una mayoría amplísima que prefiere que se abstengan de participar en el debate político las iglesias. De igual manera, hemos explorado otros aspectos de esa presencia pública de la religión. Eso sí que ya no lo veo desde aquí. Está muy lejos la pantalla. Y no me sé todo de memoria. Entonces, sobre todo hay dos preguntas que tienen que ver con la incorporación de argumentos religiosos en el debate sobre determinadas cuestiones que son muy conflictivas desde el punto de vista moral, la eutanasia y el aborto. Ahí lo que hemos planteado es el grado de acuerdo con la idea de si se puede discutir y decidir sobre aborto, sobre eutanasia, sin atender a argumentos religiosos. Y mayorías del 80 y tantos % dicen que están de acuerdo con que se puede hacer eso. Es decir, que no hace falta incorporar argumentos religiosos para hablar de esas cosas y para tomar decisiones sobre esas cosas. Y la otra pregunta también va en una línea similar. Es también una afirmación muy nítida, la afirmación que dice: en el debate político no caben los argumentos basados en la religión, y un 75%, 76% está de acuerdo con eso. Ya digo que a mí estas preguntas son las que más me han llamado la atención en la encuesta. Por los grandes porcentajes de encuestados que plantearían límites a la presencia pública de las religiones. De nuevo, hay que verlo en el marco de otras preguntas, como esta que dice que pide el acuerdo acerca de si los políticos deberían manifestar sus convicciones religiosas de manera más abierta. La gran mayoría, el 79%, está en desacuerdo con eso. La gran mayoría no quiere que los políticos manifiesten sus preferencias religiosas de una manera más abierta. Aquí, como en todo el informe, pero simplemente a título de ilustración, y también lo haré en otras preguntas, se ven cómo varía esa opinión según la autoubicación religiosa y según la práctica religiosa. Y se ve muy claramente cómo el desacuerdo con esta idea, con la idea de que los políticos manifiesten sus convicciones religiosas de manera más abierta, es máximo entre los indiferentes, los ateos y los agnósticos, y mínimo, pero mayoritario, entre los católicos. Es decir, que incluso entre los católicos abunda la opinión de que los políticos sean prudentes con este tipo de manifestaciones. En el apartado de contribución de la religión a la sociedad, hemos trabajado con varias preguntas, unas con menos éxito y otras con más éxito. La primera, la que habla de si las religiones han hecho aportaciones positivas al desarrollo de las sociedades y si está de acuerdo con eso, ha funcionado bastante mejor. Vemos que la opinión no hay una opinión muy nítida a favor o en contra. Hay un 46% que dice que sí, que las religiones han hecho aportaciones positivas, un 46%, y por tanto hay un 54% que dice que no. Y luego hemos planteado una situación hipotética en la que los españoles dejan de ser religiosos o la religiosidad está reducida a mínimos. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Es decir, un futurible. Lo hemos planteado en términos de positivos, como vemos aquí: la sociedad será más rica culturalmente, será más tolerante, será más innovadora, más cohesionada y demás, y en términos negativos. Aquí solamente presento los resultados en términos, en la formulación en positivo.
lo que se ve es que las opiniones son bastante neutras al final. Es decir, que la gente no tiene un juicio clarísimo, o por lo menos no hay opiniones mayoritarias claras acerca de si la sociedad será peor o será mejor. Más bien, cruzando las dos preguntas, la pregunta formulada en positivo y la pregunta formulada en negativo, mi sensación es que mucha gente piensa que no cambiaría demasiado las cosas. Es decir, que no está claro que vaya a ser más rica culturalmente, pero tampoco está claro que vaya a ser más pobre culturalmente. No está claro que vaya a ser más humana o menos humana. Parece que esta cuestión no es tan causal, no es un factor causal tan importante. Donde sí están muy claras las respuestas y donde la interpretación es más clara y más fácil es en el papel que asignan los entrevistados a las organizaciones religiosas. En términos de la aportación de las organizaciones religiosas al cuidado de los demás, lo que llamaba Víctor la obra social, Cáritas y demás, la gente lo tiene bastante claro. Una mayoría enorme, el 80 y tantos %, piensa que desempeñan un papel muy importante o bastante importante. Eso es muy nítido. Y da igual cómo lo preguntes en las encuestas, siempre sale algo parecido. Otra historia es acerca de qué peso creen que tienen las organizaciones religiosas en la actualidad, en España. Esto es una variante de una pregunta tradicional en el CIS en la que se preguntaba por la Iglesia Católica y nosotros hemos preguntado por instituciones religiosas. Los resultados son parecidos a los que se vienen observando en esas series del CIS. Todavía hay un porcentaje de población, no llega a la mitad, pero casi, que le asigna mucha o bastante importancia a las instituciones religiosas en España, pero otra mitad, un poquito más de la mitad, le asigna poca o ninguna importancia. Y coincidiendo con la realidad de secularización que hemos visto, ya hay una mayoría muy clara de 3/4 partes de los entrevistados que cree que hoy tienen menos influencia que hace 20 años. Otro de los apartados más interesantes del informe es el que tiene que ver con la relación entre religión, escuela y familia. Aquí creo que las informaciones principales tienen que ver con que no es una temática que no parece apasionar tantísimo a la gente. Pero eso es una interpretación de los autores del informe a la vista de los resultados. Pero mi sensación es que la importancia que le da la gente a estas cuestiones es menor que la que se le suele dar en el debate político, por los resultados que vamos a comentar a continuación. Y en particular por este primero. Hemos planteado qué lugar tiene que tener la enseñanza de la religión en la escuela, con 3 opciones, una de las cuales es la que refleja el statu quo actual, es decir, la situación actual. La segunda, los centros deben ofrecer la asignatura de religión y los alumnos elegir si la cursan o no. Esa opción recoge casi 2/3 de los entrevistados. Digamos que es el consenso central básico de 2/3, aunque a su lado hay una minoría no desdeñable de un 30% que cree que no debería haber enseñanza de religión en el horario escolar. A los que sí que creen que tiene que haber alguna enseñanza de la religión, les hemos preguntado si les parecería bien una asignatura de historia de las religiones y prácticamente todos están de acuerdo. Es un tipo de planteamiento que recoge bastante acuerdo entre la gente que cree que tiene que haber religión en la escuela, porque hay gente que, entre los ateos, agnósticos y demás, sobre todo indiferentes, que no cree que tenga presencia, deba tener presencia de la religión en la escuela. La idea esta que tenemos nosotros de que no hay tanto apasionamiento y tanta relevancia de este tema en el público en general tiene que ver también con la cuestión de la financiación de los centros religiosos, la financiación pública de los centros religiosos.
veis que a un 20 y algo por ciento, 28% le parece bien, le parece mal a un 39% y ni bien ni mal a un 33%. No hay una oposición fuerte, pero sí se acerca a casi un 40% los que le parece mal. En el fondo eso está basado más bien en sesgos propios, en las creencias propias y en las carencias propias, en las manías que podamos tener, porque no está basado en un conocimiento de la realidad. Está poco basado en un conocimiento de la realidad. Para verlo, hicimos una segunda pregunta. Si creen que ese fenómeno del Estado que financia escuelas religiosas es propio de nosotros, de los españoles, o está más extendido en Europa. Solo un 22%, solo un 34% nos dijo... acertó, digamos, que es un fenómeno que ocurre en otros países europeos. Se equivocó claramente un 23% y un 42% simplemente no supo qué contestar. Es decir, un asunto que parece tan central en la discusión refleja un desconocimiento del 43% más el 23%. Ese tipo de preguntas que no podemos hacer con tanta frecuencia en las encuestas, porque las encuestas duran lo que duran, no pueden durar más, que son de dosis de realidad al lado de cada pregunta de preferencia de opinión. En este caso nos dice que la dosis de realidad es poca, la dosis de información es poca. Hay mucha gente que no sabe de qué va esto y una porción de gente que se equivoca directamente pensando que eso es propio de los españoles, que somos, no sé, que somos muy atrasados en estos temas. Y la última pista acerca de por qué creemos que no apasiona tanto esta temática a la gente es una pregunta directa acerca de la importancia que le da al debate político sobre el papel de la religión en la enseñanza. Aquí la opinión está bastante dividida. Hay una porción, más o menos una mitad, que dice que tiene bastante importancia, pero otra mitad, y son dos mitades muy parecidas, le da poca o ninguna importancia. Es decir, a veces la clase política da importancia a temas que la gente en su vida y en sus opiniones no le da tanta importancia. Y este probablemente sea uno de ellos. Como estoy gastando demasiado el tiempo, solamente voy a dar un par de pistas acerca de religión, del futuro, de las perspectivas del futuro que tenemos acerca de cómo va a ir la demanda de religión en la escuela. Lo lógico es que vaya a la baja, como vemos en las preferencias que se ven en la encuesta y también en la realidad de la matrícula, en este caso en religión católica, en la escuela en general. Aquí he recogido los datos de primaria, de los matriculados en primaria, en proporción del total de matriculados, y los he comparado con el porcentaje de la cohorte, que más o menos son los padres de los alumnos de primaria, que sería la cohorte de los 35 o 44 años, que se ven a sí mismos como católicos. Y se ve bastante bien cómo la evolución de la identificación como católicos de esa cohorte acompaña o es paralela a la evolución de la matrícula en primaria. Entonces, lo lógico es que esa matrícula vaya descendiendo poquito a poco. ¿Eso quiere decir que no va a haber demanda de religión en la escuela? No, va a ir reduciéndose poco a poco a medida que la gente se considera a sí misma católica o no se considera católica. Eso quiere decir que va a llegar un momento en que la gente no pida una inserción, por así decirlo, un contacto íntimo más o menos directo con el hecho religioso desde pronto en la vida de los niños. No, porque probablemente siempre vaya a quedar un porcentaje no desdeñable que crea que en edades tempranas los niños tienen que tener un contacto con la experiencia religiosa. Pero fijaos que hoy día
ese porcentaje, el porcentaje que está de acuerdo con eso, escasamente llega a un 44%, y ya hay una mayoría, el 50 y algo %, que no crea que sea necesario ese contacto. Repaso rápidamente las conclusiones, que van muy en la línea de lo que ha contado Víctor al principio, y por tanto lo voy a hacer muy telegráficamente. Es verdad que vivimos en un proceso de secularización en España de varias décadas, más o menos acelerado y más o menos intenso según los indicadores que utilicemos, pero hay que matizarlo con los datos que hemos visto en la encuesta y con la reflexión que nosotros hacemos sobre esos datos y sobre nuestra experiencia, y en particular con el tipo de argumentos que ha planteado Víctor en su exposición. En la encuesta vemos un tono secularizador máximo en las preguntas acerca de la presencia pública y política de la religión, que parece que habría que excluir directamente, incluyendo los niveles bajos de confianza en la Iglesia. El menor tono secularizador lo hemos visto en el papel social de las religiones y en particular en su papel de beneficencia social. Que haya un mayor o menor tono secularizador en las contestaciones, en las opiniones, no implica necesariamente un entusiasmo, un apasionamiento político o social acerca de esos temas. De hecho, de ello hemos visto varios ejemplos en la encuesta, sobre todo los que tienen que ver con la religión en la enseñanza. Es decir, puede que las opiniones sean más secularizadoras, menos secularizadoras, y que haya distancias entre los encuestados según sus niveles de religiosidad, pero eso no implica necesariamente apasionamiento o conflicto. Ahora bien, el potencial de divergencia y de desencuentro está ahí. Las opiniones de los católicos practicantes son muy distintas de los ateos, de las de los ateos y de los indiferentes. ¿Esto da lugar a una convivencia poco civilizada? No, por ahora da lugar a una convivencia bastante civilizada. El paso siguiente es entender cómo se produce esa convivencia en la vida cotidiana, porque los católicos y los ateos, digamos, viven juntos. Para empezar, algunos son los padres y otros son los hijos. O los católicos y los indiferentes viven juntos y cenan juntos. Entonces, ya sabemos que hablan de religión no con mucha frecuencia, pero algo se habla de religión. Quizá es que no se habla tanto de religión, o quizá que es un tema que hemos dejado efectivamente al ámbito más personal y no produce conflictos, o simplemente se no produciría conflictos, simplemente produciría diferencias de opinión, como tantas diferencias de opinión tenemos en la vida. Probablemente también esa convivencia civilizada entre posturas que pueden estar bastante alejadas tiene que ver con concesiones mutuas, tanto en el espacio público como en el espacio privado. El riesgo, que yo creo que siempre es posible, es que se intenten activar políticamente esas diferencias, pero eso es algo que habrá que ver en el futuro. Y muchas gracias por la atención. Con mucha honestidad ha hablado al principio de las limitaciones de los resultados de las encuestas. He dicho una cosa muy interesante, y que probablemente para sacarles el máximo partido, ¿verdad, Juan Carlos?, es necesaria una conversación entre todos que ayude a su interpretación. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero recuerdo dos cosas. En primer lugar, que no nos adelantemos, que muy español a lo que no ha ocurrido todavía. Es decir, que todo lo que tiene que ver con cómo la educación deja una huella en todo lo que nos ha explicado Juan Carlos vendrá a partir de esta tarde. Por lo tanto, por ser ordenados, vamos un poco a trabajar hoy sobre el contexto cultural, bueno, hoy por la mañana, social, político, porque dejaremos el filosófico para mañana por la mañana. Un poco para situarnos en este punto y que yo no tenga que decir que esa pregunta es para mañana. En ese sentido vamos a centrarlos en este enfoque, en esta breve conversación de 10 minutos. No vamos a tener mucho más. Juan Carlos Rodríguez va a estar aquí toda la mañana y también va a estar toda la mañana presentando los resultados de la encuesta a los profesores de religión. De manera que nos ceñimos a entender un poquito mejor
qué pasa en Europa y con el tratamiento del hecho religioso, porque me gusta pensar que España tiene como diferente la aceleración en el proceso de secularización, que probablemente es un rasgo distintivo muy nuestro en cuanto a la secularización en todos los países occidentales. También estoy satisfecha porque una de las preocupaciones de María González, de Porticus, era intentar aproximarnos, no tanto, desde luego que será mañana, a lo que tiene que ver con la formación religiosa en las escuelas, sino en general qué pasa, ¿no? Pues algunas pistas de lo que pasa las tenemos aquí. Me quedo con unas palabras que ha dicho Pérez Díaz, en una tendencia grande hoy a simplificar, pues que tengamos en cuenta que la secularización es un proceso complejo, confuso, contradictorio y abierto. Entonces esto significa que emplearemos muchísimos años de nuestra vida en entenderlo. ¿Qué te parece, Carlos? Le quiero preguntar a Carlos, que es el que reconoce, Carlos Esteban Garcés, le conocerán, es autor desde hace ya muchísimos años del informe sobre los profesores de religión en las escuelas públicas. Nosotros, creo, Carlos, si no me equivoco, hemos trabajado muchísimo más los aspectos, o de otra manera, los aspectos metodológicos. Pero sí que me gustaría que Carlos, que ha trabajado todo el fenómeno de la huella que deja la educación en sociedades actuales, hiciera una pequeña reflexión y a la vez todo el mundo puede ir preparando a continuación las preguntas. Carlos, cuando quieras. Pues muchas gracias, Mercedes, por la invitación a responder, a hacer un feedback, y como lo he hecho en privado, pues a la Fundación y a los que han apoyado este tipo de investigaciones, mi enhorabuena, porque ciertamente creo que es muy necesario en este contexto, por esa seguramente percepción no siempre objetiva de la secularización. Es muy necesario informes y estudios como los que hoy se presentan aquí. Así que mi enhorabuena. Y de lo que yo he escuchado, dejando para mañana seguramente algo que tenga que ver con la clase de religión y el impacto que en las generaciones actuales ha dejado, creo que este es un tema que no ha hecho nada más que empezar. Hay muy poquita investigación en esto y creo que hay muchísimo por poner de manifiesto y que está oculto y que forma parte de un desconocimiento que roza la injusticia. Porque creo que la enseñanza de la religión en particular, pero las religiones en general, han formado buena parte del sustrato de ética y de valores que caracterizan las generaciones actuales y que han hecho posible transiciones democráticas, organizaciones políticas, organizaciones sociales, y no se ha puesto todavía en valor, no se ha transparentado esa aportación de la religión en la formación de la ciudadanía que hoy tenemos. Por tanto, creo que se está ahora mismo explorando un territorio que no ha hecho sino empezar a mostrarse, y creo que sería muy justo seguir profundizando en ello. Y, por ejemplo, a la hora de estas investigaciones, yo creo que me gustaría también que nosotros tomásemos conciencia de un previo sobre el que hay que conversar, y es cuando conversamos por la religiosidad, por la religión con la ciudadanía, ¿qué concepto de religión tenemos? Porque cuando es un concepto de religión vinculado a la práctica religiosa, a la confesión religiosa, los resultados parecen unos, más secularizados, como muy audazmente ya ha indicado el primer ponente. Pero cuando, por ejemplo, ensanchamos ese concepto de religión a toda la vida, al enfoque vital, a los valores, a la deontología profesional, los resultados empiezan a ser otros. Y la secularización, que parecía muy amplia en el primer término, se convierte en una secularización mucho menos clara en el segundo término. Porque, claro, cuando se valora la institución religiosa, el nivel de confianza es uno, pero cuando se valora la aportación social de la institución religiosa, la valoración es otra.
Esos son evidencias, son indicadores de que a lo mejor nosotros tampoco estamos manejando un concepto de religión nítido o lo vinculamos demasiado a la práctica religiosa. Y seguramente hay que conversar para ensanchar ese concepto previo de religión y su impacto en la vida de las personas, no solo a la práctica religiosa, sino a toda la práctica vital. Eso por una parte. Y solamente otro dato revelador de la encuesta es también el tema de qué hemos hecho para que la religión quede reducida al ámbito privado, ¿no? Creo que eso también hay una hipótesis ahí por explorar. Hay una hipótesis por explorar, que los que hablamos de religión, ¿qué hemos hecho para que la ciudadanía perciba que mejor silencio en el ámbito público? Algo no se ha explicado bien. O sea, yo creo que eso es. Y finalmente una pregunta también, si se puede, porque Juan Carlos puede empezar la conversación. Me interesa mucho porque se ha dicho con acierto, y lo comparto, que la enseñanza de la religión, por ejemplo, ocupa en el debate político y en el debate cultural seguramente mucho más espacio de la importancia que tiene realmente en la escuela y en la formación. Yo creo que eso es una hipótesis muy acertada, pero ahora hay que explicarnos por qué ocupa tanto espacio en ese debate cultural y político cuando realmente en la sociedad funciona con mayor normalidad y seguramente ocupa un espacio menor. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos has hecho la introducción de las mesas redondas que van a venir a continuación. Está perfecto. O sea que empezaremos antes con dos cuestiones que has planteado: importancia de la formación de la ciudadanía y ese mapa analítico, ¿no?, del hecho religioso en España. Juan Carlos, si contestas, y ya voy a dar la palabra. Sí, pero muy rápido, con dos hipótesis. Una, en algunos países en particular hay un deje de la política muy confrontacional. Hay un planteamiento de la vida política de los unos y los otros, los amigos y los enemigos. Y se utilizan algunas banderas que claramente marcan fronteras y marcan amigos y enemigos. Pueden ser unas, pueden ser otras. En España, por nuestra tradición histórica, una de ellas es la religión. Y la clase política sigue utilizándola relativamente bastante, sobre todo cuando hay discusión acerca de la enseñanza. Esa es una posible hipótesis, una clase política que no se ha acostumbrado a cooperar tanto y que sigue operando mucho en términos de confrontación. Otra hipótesis, que muchas de las cosas que preocupan a la clase política no son las que preocupan a la gente, son asuntos distintos. Y también de la religión. Y eso tiene que ver también con el sentido común y el sentido de civilización de la gente. La gente tiene que vivir día a día con los que no son como ellos. Somos muy diversos y desarrollamos todo tipo de estrategias para convivir. A veces simplemente suprimimos las razones de conflicto y otras veces las incorporamos como una diferencia de opiniones o una diferencia de planteamientos, que no tienen por qué llevarnos a enfrentamientos, ni falta que hacen, porque la vida, como tú has dicho, es mucho más amplia. Incluso la religión, la visión que tenemos de la religión es mucho más amplia. No la llamamos así, pero probablemente sea verdad. Entonces, por la tradición nuestra, por los planteamientos políticos que predominan todavía bastante en España frente a otros países, aunque siempre hay que matizar esto, y porque la gente tiene que vivir, se puede dar esa diferencia. Gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante. Yo no sé si en la encuesta hay algún tipo de planteamiento de declaro católico como una religión, y eso implica un planteamiento político determinado, porque somos una una religión de otra, como que te encasquetan en un partido político determinado. Si la encuesta... No hemos preguntado por voto, pero hemos preguntado por autoubicación ideológica. Eso se sabe en las encuestas en España, pero no en otros países. Hay países en los que el grado de religiosidad, que es una manera de medir lo que estamos hablando, se asocia con cierta fuerza con la autoubicación ideológica en el espectro de izquierda-derecha, y otros países en los que se asocia menos. En España se asocia relativamente bastante.
Eso no quiere decir que simplemente por decir soy católico y practicante ya estás encasillado. Pero sí es verdad que en determinadas formaciones políticas, en los votantes de determinadas formaciones políticas, hay una abundancia de católicos practicantes y en otros una abundancia de ateos o indiferentes. Pero en otros países no es así. Hay varios, yo creo que hay una nota al pie en el informe en el que se muestra esa asociación. Pero sí, en España todavía hay bastante asociación entre autoubicación ideológica y autoubicación religiosa. Sí, tengo una pregunta, una petición de mano al fondo. Perdón, si podéis presentaros el nombre nada más, para si familiarices, si no, con las máscaras. Buenos días, soy Jonathan Ruiz, profesor del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, y primero de todo, gracias por la presentación y enhorabuena por este trabajo que yo creo que actualiza la información que tenemos sobre el hecho religioso en España. Quería realizar dos preguntas que conectan con las efectuadas por el profesor Esteban Garcés. La primera es respecto a esa diferencia, ¿no?, que también enfatizaban ambos ponentes, entre cierta religiosidad que aparece en el informe y que quizá con otras preguntas no se evidenciaría de una manera tan clara, y el posicionamiento que los encuestados efectúan respecto a la presencia de la religión en la esfera pública. Esa diferencia podría ser un indicador de la influencia de ciertos planteamientos secularistas a los que aludía el profesor Pérez Díaz en la población. Y en relación con esta pregunta, segunda cuestión, estas diferencias entre un planteamiento más matizado de la religión vista en perspectiva, visto con el microscopio, y ciertos posicionamientos más gruesos de religión sí, religión no, enseñanza religiosa sí, enseñanza religiosa no, que planteaba el informe, pueden también confirmar cierta deseabilidad social de presentarse como más secular el individuo de lo que realmente es y manifiesta ante preguntas más complejas. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Andrés será moderador de una mesa redonda mañana por la tarde. Gracias. Vale, pero no tiene que hacer preguntas tan difíciles. Sabe mucho. A ver, tal y como yo veo el proceso de secularización va más o menos en la línea que ha contado Víctor. Yo lo veo en términos pero metafóricamente lo veo en términos de mercado de creencias y de mercado de mensajes de sentido, de mensajes de salvación y demás. Y por tanto es un proceso abierto que tiene que ver con cómo funciona ese mercado, cuántos oferentes hay, cómo ofrecen sus mensajes en este caso, y también cómo está la demanda. Entonces, yo creo que en particular en España la Iglesia tiene que competir con oferentes muy poderosos en España y en otros países en el último siglo, pero sobre todo en los últimos 50, 60 años. Oferentes muy poderosos desde los medios de comunicación, desde el arte, desde el cine, desde la cultura del teatro, de la literatura y demás, y desde la política. Entonces, un mercado que antes era más bien un mercado monopolístico, ahora es un mercado muy competitivo, pero las herramientas y los medios que tienen los demás oferentes son muy poderosos. Entonces, en ese sentido, es normal que abunde una perspectiva secularizadora relativamente simple o simplista en buena parte de la población. Pero también tiene que ver con que con otra posible interpretación de esos resultados que a mí me sorprenden tanto, y es un intento de superar algunos de los conflictos que en España nos ha llevado a matarnos en guerras, en el siglo XIX y en el siglo XX. Es decir, no es solamente secularización y aceptar el argumento del secularizador, es decir, prudencia acerca de cómo utilizamos la religión en la esfera pública y en la esfera política, porque ha sido bandera y ha sido llama, ha sido aprendido enfrentamientos civiles. Entonces, son las dos cosas. Y yo creo que no hay que descuidar lo último. Lo último es cuidado.
que hace 80 años o lo que haga nos estábamos matando por razones religiosas también. O sea, que algo puede tener que ver con eso, pero sí, también con el predominio de planteamientos secularistas. Y sí, yo creo que también creo que por esa misma razón, cuando intentemos interpretar esos procesos de secularización con indicadores gruesos, como he presentado yo aquí, y con las respuestas a la encuesta, hay que incorporar una visión de ese proceso de secularización, ni siquiera como proceso, sino como drama, como decía Víctor, o como posibilidad abierta a la conversación de cada momento y, con términos un poco más antiguos, a la correlación de fuerzas de cada momento. Es decir, en cada momento hay una conversación, o hay un mercado de ideas, o hay una confrontación, según la metáfora que queramos utilizar. Y ese mercado, esa confrontación, esa conversación será más o menos matizada. Yo creo que una de las cosas para las que sirve un trabajo como el nuestro es para que esa conversación sea un poquito más matizada. Gracias, Juan Carlos. Tengo una pregunta. Sí. Una y otra más, lo siento. Dos más. Lo siento en el alma. Mi nombre es Javier Tirado. He sido 50 años profesor de Derecho Mercantil en la Complutense y actualmente estoy aquí porque estoy cursando el máster y aprendiendo de Rafael mucho. Entonces, la pregunta que hago, y la hago un poco intencionado porque soy sevillano y he vivido 50 años en Madrid, la pregunta es, ¿hay en la encuesta algún dato que nos lleve, porque yo lo veo claramente, a que hay en España posiciones muy distintas sobre la religión en función de la zona geográfica? Por ejemplo, yo diría que en Andalucía seguramente la presencia pública de religión, sobre todo en esta época de pandemia, en fin, me llevaría a dar una charla sobre el tema. Pero bueno, me callo y esa es la pregunta, el aspecto subyacente de la distribución geográfica del país. Pues muchísimas gracias. A ver si luego podemos retomarlo también en la siguiente. En la encuesta no hemos explorado eso porque no era el objeto, y porque el tamaño de muestra tampoco nos da para tanto, pero se sabe por encuestas y por comportamientos. Sí que hay diferentes niveles de religiosidad en España por regiones. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León tienen niveles más altos. Y los niveles más bajos son en País Vasco, Cataluña, Madrid. País Vasco, Cataluña en particular. Yo eso lo asocio en parte a una transferencia de mensaje religioso desde la religión propiamente dicha hacia las religiones secularizadas que pueden ser los nacionalismos, pero no solo por eso. Pero sí que hay muy grandes diferencias. Y también probablemente acerca de la opinión sobre el lugar público de las religiones. Eso es algo que no hemos explorado, pero que obviamente hay que explorar. En algún café sabe muchísimo de esto. Podemos seguir. La última pregunta, adelante. Buenos días, mi nombre es Víctor Moreno, soy personal investigador en formación en Derecho Eclesiástico en la Universidad de Valencia. Antes que nada, darle la enhorabuena por su intervención. Yo tengo dos cuestiones. La primera de ellas es respecto a la educación. No sé si han tenido ocasión de preguntar también acerca del modelo educativo, en concreto de la educación diferenciada, el posicionamiento y cómo pues la sociedad, tanto practicante, no practicante, religiosa, etcétera, se posiciona al respecto, los fondos públicos también. Y la segunda cuestión era respecto al matrimonio. Hemos podido ver unos datos, el descenso significativo de los matrimonios celebrados, ritos religiosos, y mi pregunta es si estos porcentajes eran respecto a los matrimonios en general o si se tenían en cuenta primeras nupcias o segundas y siguientes, porque esto a lo mejor podría alterar los resultados de estos porcentajes. Muchas gracias. Sí, sobre educación diferenciada. A ver, las encuestas tienen los límites que tienen y no hemos preguntado sobre educación diferenciada. Y no conozco encuestas al respecto. No es un tema sobre el que se suele hablar mucho.
Educación diferenciada, bueno, supongo que todo el mundo aquí más o menos sabe de lo que va. Es colegios en los que solo hay niñas o solo hay niños, ¿no? O aulas en las que solo hay niñas o solo hay niños. Y si hay que financiar eso o no. Esa es la idea, ¿no? No hemos hecho preguntas sobre eso. Y sobre la evolución de los matrimonios, yo me hago la misma pregunta y por eso miré los últimos datos, descargué la base de datos para ver cómo se diferencia primeros matrimonios, segundos matrimonios y demás. Una parte de esa caída tiene que ver con que hay segundos matrimonios y, por tanto, lo normal es que no sean católicos, ¿vale? Pero incluso fijándome en primeras nupcias de solteros, el dato que tenemos el dato que nos muestra el Movimiento Nacional de la Población es que, y solo españoles, para también descontar el posible efecto de la nacionalidad, el porcentaje sigue siendo del 31%. No es el 21%, pero es el 31%. Es decir, hemos pasado del 100% al 31%. Sí, es un porcentaje bajo en cualquier caso. Bien, pues yo creo que para afrontar lo que queda, un buen café, hace un frío con leche muy caliente, porque vamos a ver si nos dejan cerrar esto, porque Livia, Lola y los estamos ahí en el especie de estamos a punto de morir congelados. Y solamente decir que me quedo con lo que ha dicho Víctor, ¿no? Esta cuestión de la religión, o el debate sobre hechos religiosos, sobre la religiosidad, tiene mucho que ver con atreverse a vivir con preguntas. Refleja un amor al mundo y un interés en que el mundo sea mejor. Y me preguntaba yo si ante los datos de escaso interés, si realmente nos importa construir un mundo mejor o no nos atrevemos a vivir con preguntas. Muchas gracias y hasta dentro de 15 minutitos. Gracias.